Aquí estamos otra vez. Vamos a empezar la transmisión por Twitch. Bueno, bienvenidos a las personas que estén escuchando por YouTube, por Spotify, por Twitch también, a los que vean la retransmisión. Hoy a lo que venimos es a comentar un texto de filosofía. El texto es Antropología Filosófica de Ernst Cassirer. Bien, ahí está, para que la gente lo vea en el video. Antropología Filosófica de Ernst Cassirer. Les digo al tiro, este texto se escribió ya por el año 1940 y algo ya. La verdad no recuerdo específicamente la fecha. A ver. Aquí, la primera edición en inglés en el 1944 fue que se escribió este texto sobre, digamos, según lo que entiendo, como uno de los textos más bien de los autores de la filosofía, Ernst Cassirer, como uno de los precursores de la concepción sobre la cultura y la filosofía de la cultura. Cómo a través del análisis del fenómeno de la cultura podemos dar cuenta de aquellas cualidades, particularidades de lo humano, del ser humano, que no están presentes a primera vista. Por ejemplo, Ernst Cassirer desarrolla un problema sobre lo que es la cultura del ser humano a través de los distintos espacios de la filosofía en los primeros capítulos. Yo no lo leo completo, lo que yo quiero hacer ahora es leer una cita, pero para avisorar, para decirles cómo comienza el texto. Plantea primero el problema. Cuando nace el fenómeno filosófico, cuando nace la idea de que, ¿cómo decirlo? De que los fenómenos naturales deberían tener una explicación. Ernst Cassirer nos retrotrae a lo que sería aquello que Aristóteles llamó en este texto que tiene Metafísica, a lo que Aristóteles llamó los primeros físicos, o los physikois, hoi physikoi en griego. Los primeros físicos, que eran los filósofos que trataban el problema del ser, el problema de lo que somos, digamos, netamente enfocados o con un enfoque, digamos, materialista. No en el término moderno que lo plantea Marx, sino en el término más de las ideas de que el principio universal de lo que existe debe estar presente en la naturaleza, en los elementos. Por eso Aristóteles lo llama los físicos, porque proponen la tierra, el agua, el aire, cosas materiales como principios fundantes de lo que existe. Digamos, en la noción griega está esta idea de orden, ¿no? Lo que los griegos llaman cosmos. Bueno, ¿a qué voy? El problema del ser, el problema de lo que somos, no había sido abordado desde la noción de, digamos, la identidad del sujeto, o como si hubiese una especie de problema subjetivo en el ser. ¿Por qué lo digo? Porque no había sido problema de los primeros filósofos, aquella parte de la existencia, sino que había sido explicada por la religión y por los mitos. Digamos que antes de la filosofía ya estaba la religión, y la religión ya le había dado un lugar al ser humano. Los griegos tenían la noción del hado, del destino, de los dioses, de que los seres humanos éramos simple capricho divino, etcétera, etcétera. Bien. Entonces llegan estos primeros filósofos, los primeros físicos, y comienzan a preguntar por el principio fundante del mundo, por el principio fundante del cosmos. Algunos, bueno, los más
los más brígidos, por así decirlo, Parménides, va a proponer esta especie de principio de motor primigenio de la existencia, una especie de esfera que rota sobre sí misma, que es perfecta y que es el principio fundante, es lo que mueve sin ser movido, el motor inmóvil, digamos. De ahí va a traer la idea después Aristóteles, la idea del motor inmóvil aristotélico, o entre comillas el dios aristotélico, la va a extraer de Parménides. Después vamos a tener a otros, tales de Mileto, Anaximandro, que van a proponer sustancias distintas, el éter, el fuego, como principio originador de la materia. Pero ese era el problema, ¿no? El origen de la materia. En ese sentido podemos decir que eran materialistas. Demócrito va a proponer la célula, perdón, el átomo, etcétera, etcétera. Sin embargo, y aquí viene lo que Cassire va a llamar como, va a sugerir como el comienzo del problema del hombre, el problema del ser humano, o sea, el ser humano problematizado por alguna noción filosófica. Y todo esto va a partir con Sócrates. Sócrates, al que no le va a importar el origen material del mundo, que no le va a importar buscar el principio fundante de lo que existe, sino que se va a preocupar esencialmente de lo que es el ser humano, por así decirlo, del alma del ser humano, aunque alma no es una palabra que usaríamos propiamente para la idea de lo que se manejaba, digamos, Platón cuando habla a nombre de Sócrates. Sería más bien una noción de alma no cristiana, sino como psique, ¿no? Como es aquel principio que hace al ser humano más o menos racional, que le permite pensar, que le permite dudar, que le permite opinar, que le permite construir cultura, civilización, que tiene memoria, etcétera. Son todos esos elementos que va a recoger, digamos, más bien Platón a través de la voz de Sócrates, pero que a través de Sócrates se va a plantear la duda. Bien, ¿y cuál va a ser esa duda? Es la duda sobre lo que sabemos a partir de un cierto momento de ignorancia, ¿no? Hay algo que ignoramos fundamentalmente en nuestra historia. Sócrates va a decir que lo que ignoramos somos nosotros mismos, digamos, no sabemos desde dónde pensamos, no sabemos desde dónde reflexionamos. ¿Por qué? Porque tenemos una ignorancia consustancial a lo que somos, digamos. Por eso el principal mandato que recibe Sócrates, digamos, del oráculo es: conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque conocerse a sí mismo es manifestar ese estado de ignorancia, digamos, por el cual cometemos errores constantemente a la hora de pensar y de juzgar el mundo. Esto se ve bien patente en los libros de Platón, cuando Sócrates interroga a sus interlocutores y les pregunta: bueno, ¿y qué es eso de la virtud? ¿Y cómo sabes que eso de la virtud es aquello que sabes que es la virtud? Bueno, ¿qué es la verdad? ¿Cómo sabes que lo que dices es verdad? Y bla, 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 bla. En estas constantes peleas que tiene contra los sofistas o contra ciudadanos ilustres de Atenas, ¿no? Sócrates percibe que él vive en un tiempo de mucha decadencia intelectual, donde hay muchos que creen saber, pero realmente no saben que no saben. Entonces, al no hacer patente su ignorancia, están alejados dos veces de la verdad de alguna manera, si lo hablamos en términos platónicos. Sócrates estaba alejado de la verdad, pero él sabía, él era consciente de este estado de alejamiento, de este estado de ignorancia. Él era consciente de que era ignorante. Bien, eso lo volvía más sabio, según si seguimos la lectura del oráculo. Bueno, pero como decía, Cassire hace este pequeño, digamos, recorrido por la historia de la filosofía, si se quiere, para ver cómo empieza a tratarse el problema de la razón, o el problema de la identidad, o el problema del alma, o del espíritu, como queramos entenderlo. Digamos, va a partir desarrollando el problema de Sócrates. Después va a saltar a otros autores, va a pasar desde Sócrates, desde la ética socrática, si se quiere, del conócete a ti mismo socrático, a la fe en la razón estoica. Y va a hablar principalmente de Marco Aurelio como representante de la escuela estoica. Después va a saltar a otros autores. En fin, ¿qué es lo que quiere remarcar Cassire con este proceso que hace? Desde Sócrates, los estoicos, pasa por San Agustín, después pasa a la filosofía cristiana. Después llega a hacer demarca de forma muy, muy breve lo que sería el mito fundante de la modernidad con Descartes.
también hace alusiones a lo que fue Giordano Bruno, digamos, los primeros pensadores ilustrados que nos sacaron de esa especie de sueño al que llamábamos Edad Media. Después menciona incluso a Darwin y cómo esta idea del ser humano único, central en el cosmos, donde la razón ordenaba el cosmos y le permitía esto que los estoicos y los seguidores de Epicuro, más bien del lado más del sensitivo más que de la razón, llamaban la ataraxia, ¿no? La ataraxia es este estado de paz, de tranquilidad que alcanzaba el sujeto, digamos, al conocerse a sí mismo y al buscar el saber y el conocimiento como fin último de la existencia, ¿no? Recuerden eso, los más helénicos lo llaman la ataraxia. Pero después con la idea cristiana se pierde esta fe en la razón. Pasamos de un momento en el que la fe en la razón era prácticamente el leitmotiv, entre comillas, de la filosofía, porque se tenía una confianza que conociéndose a uno mismo, uno podía, digamos, llegar a este estado de felicidad. Después llegan los cristianos y generan voltean, digamos, semánticamente, significativamente, este problema del ser, del ser interior, de lo que es el ser humano, del conocimiento, de la razón, etcétera, lo voltean entre comillas. ¿Por qué? Porque dejan de tener fe en la razón humana y pasan a tener fe en la razón divina. Digamos, la razón divina como última instancia de la fe, de la necesidad de lo humano. Digamos, para tener la felicidad, van a decir los católicos, los cristianos, los filósofos cristianos, era necesaria la fe en Dios, la fe divina. Bueno, muchas gracias a la gente a quien se haya conectado. Estamos aquí haciendo un comentario del texto Antropología Filosófica de Ernst Cassirer, ¿ya? Bueno, Cassirer va a pasar por esto, ¿no? Pasa por lo helénico, la fe en la razón, después va a pasar por los cristianos y esta desconfianza en la razón humana, que pasa a tener lugar la confianza divina, digamos. Lo último a lo que vino el ser humano a la tierra, van a decir los cristianos, es a ser salvado, es a ser redimido. Esta idea del pecado original, que es una de las tantas doctrinas de la filosofía cristiana, lo que hace es alejar la razón humana de la razón divina. Por ende, no podemos confiar en nuestra razón. Esto es contrario a lo que pensaban los estoicos y, digamos, más bien y también los epicúreos o las escuelas helénicas postsocráticas y postaristotélicas, que pensaban que la ética y la virtud se desarrollaba a través del conocimiento personal y de la razón humana. La filosofía cristiana no va a pensar eso, va a desconfiar de la razón humana y dice que solamente se puede alcanzar la verdad a través de la revelación divina, o sea, del estudio de la Sagrada Escritura y de la fe en Dios. Esto va a adquirir mucho sentido. De repente, a uno cuando piensa en la Edad Media, uno piensa en un momento en el que se perdió mucho tiempo, discutiendo sobre cuestiones escolásticas, sobre cuánta es la vida de un ángel, cuánto mide un ángel. De verdad que hay muchos textos escritos en la Edad Media donde se discutía, digamos, el ancho del ala de un ángel, o la naturaleza divina de los arcángeles, o la naturaleza divina de los demonios. Se discutía mucho sobre eso, y a eso se le llama discusiones escolásticas, porque eran puras discusiones, digamos, puras abstracciones míticas, la verdad. Era como comparable al tiempo que pasaban los poetas en la edad griega clásica, discutiendo sobre si Hércules pasó por este pórtico o no pasó por este pórtico, si Hércules cruzó tal mar o no cruzó tal mar, si cuántas tareas cumplió Hércules cuando le mandaron a cumplir las tareas a los dioses, etcétera, etcétera. La verdad es que es un símil de cómo uno pensaría que el ser humano pierde tiempo discutiendo sobre estas cosas. Vamos a ver más adelante el texto con Cassirer que no es así, ¿no? Que la religión sigue siendo parte muy importante, pero voy a seguir delineando cómo es este paso desde la confianza del yo hacia el yo moderno, donde va a desarrollar su noción de símbolo Cassirer, que va a ser ya su innovación filosófica, por así decirlo. Recordemos un poco también de Cassirer. Cassirer es un neokantiano, es un autor que escribió en el siglo XX, partiendo en 1930, 1940, 1950, sus principales textos, y Antropología Filosófica va a ser uno de los textos donde él va a resumir su noción del mundo a partir de esta noción de símbolo y de la idea del hombre contemporáneo
más bien del siglo XX. Bien, después de pasar por este breve análisis de lo que es la idea de la razón y del yo, dentro de la Edad Media, Katsire va a pasar a mencionar esta transformación de la desconfianza del yo a través de la transformación del método y de cómo, con la aparición de lo que se conoce entre comillas como el método científico y la noción del yo cartesiano, se recupera esta confianza, pero ya no esta confianza media mítica basada en la sabiduría y el autoconocimiento. La confianza de la edad helénica se basaba en, digamos, el ser humano que es capaz de conocerse o de autoconocerse y de preguntarse constantemente. Recordemos cuáles eran las nociones de, digamos, de los estoicos. Los estoicos pensaban que el ser humano feliz era aquel que era capaz de cuestionarse constantemente las razones de sus acciones, saber por qué las hace y hacerse cargo de las consecuencias de sus acciones. Esa era la idea de, digamos, la plenitud o la sabiduría estoica, ¿no? Ser capaz de anteponer la razón a cualquier acción en el mundo. Después la idea moderna del yo o de no va a estar basada en la sabiduría, va a estar basada en el conocimiento científico a partir de 1600, 1700 con los primeros albores de la Ilustración, las ideas de Giordano Bruno, después va a llegar Darwin, la idea de la evolución. Entonces el ser humano va a perder esa centralidad antropológica, antropocéntrica que tenía con los helénicos, que mostraban al ser humano como el escalón más alto de un proceso de inteligencia. Recordemos que la idea aristotélica, entre comillas, de evolución era que habían especies inferiores donde se reproducían ciertos rasgos inferiores y así iban complejizando y evolucionando hasta llegar a este escalón más alto que era el ser humano. Esa era la idea, digamos, de proceso, entre comillas, evolutivo aristotélico. Entonces va a llegar Darwin y va a llegar Galileo, va a sacar esta centralidad cosmológica del ser humano. El ser humano ya no va a ser el centro del universo, no va a ser la Tierra, sino que va a ser el Sol. Y después va a llegar Darwin y va a sacar de la centralidad simbólica al ser humano. El ser humano va a ser una especie más de las tantas que hay en el cúmulo de especies que habitan la Tierra, ¿ya? Entonces Darwin se saca al ser humano de la centralidad, digamos, simbólica, y Galileo saca a la Tierra, o digamos a nuestra cosmovisión divina, de la centralidad universal. O sea, prácticamente pasamos a ser un cuerpo más del universo y pasamos a ser una especie más de las tantas que ha habido y que hay en la Tierra. Entonces, digamos, con estas dos, digamos, heridas, va a haber un autor, no recuerdo qué autor específicamente, pero que este le va a llamar heridas en el ego. No recuerdo si es Freud o Lacan, que va a mencionar que estos dos momentos son heridas en el yo. Ernst Cassirer se va a tomar de estos dos momentos y va a decir que el elemento científico que nos permite conocer, digamos, elementos del universo, saber a qué distancia está una estrella, saber cuánto pesa un átomo, etcétera, etcétera, nos van a dar cierta fe en el método científico. Y aquí va a ocurrir otro periodo en lo que es la evolución y el desarrollo del yo en términos filosóficos. Ya no va a ser el yo, digamos, espiritual, psíquico, digamos, como la psique en términos griegos, la psique, sino que va a ser el ser humano en tanto fenómeno, en tanto objeto de análisis. Entonces va a haber un esfuerzo biológico, científico, filosófico por encontrar al yo en esto, en la carne, en el cuerpo, ¿no? Va a haber una cierta recuperación del espíritu materialista que se había perdido a través de la filosofía helénica y de la filosofía cristiana, que se había perdido. Recordemos que había quedado con los primeros físicos, lo que Aristóteles llamaba hoi physicoi, los primeros físicos, que habían intentado buscar un principio fundante del universo en algún objeto de la materia, sea la tierra, el agua, el fuego, el aire, etcétera. Digamos que se le conoce como filosofía presocrática. Va a haber una cierta recuperación del espíritu materialista con el nacimiento de la Ilustración. Y ahí va a aparecer el yo cartesiano, ¿no? El yo cartesiano necesario para fundar el método, digamos, entre comillas, científico moderno. ¿Por qué es necesario? Primero, porque el momento histórico en el que estaba hablando Descartes no podían permitirse el hecho de no corroborar, entre comillas, filosóficamente la existencia de Dios, ¿ya? Este es un entuerto que desarrolla Descartes en su libro Discurso sobre el método, me parece que se llama Discurso sobre el método, donde él desarrolla todo un conjunto de argumentos que me parece que incluso tiene hasta 7 pasos, digamos, donde él desarrolla una cierta cantidad de argumentos, llegando al último, digamos, comprueba la existencia divina. Es un vericueto conceptual, es un vericueto argumental. Realmente, cuando tú analizas la estructura del argumento, hay varios vacíos argumentales, pero bueno,
No le vamos a pedir un análisis mayor a Descartes con una lógica que se ha desarrollado en el siglo XX y en el siglo XXI. Entonces, basémonos en que la idea del yo cartesiano, de este yo escindido de cuerpo, de esta duda existencial. Recuerden que lo que hace Descartes es decir, dudo de mi cuerpo, dudo de todo lo que existe, de todo lo que mis sentidos me muestran, y lo único seguro que tengo es la duda misma, no la duda misma. Entonces, ¿qué puede afirmar la existencia sino un principio que sea incontrarrestable, un principio eterno, un principio constante, fundante, donde yo pueda tener la seguridad de que lo que estoy viviendo no es un sueño? ¿Quién no me va a mentir? Solamente Dios. Dios es perfecto, Dios no miente, etc. Así va más o menos el argumento kantiano a grandes rasgos. Perdón, el argumento cartesiano. Bueno, como sea. Iban a llegar estos científicos que van a intentar buscar la razón del ser humano en la materialidad. ¿Y cómo van a comenzar? Con los animales, ¿no? Van a ver algunos biólogos, biólogos y algunos primeros biólogos que van a decir, si tú conoces cómo funciona la pata de una rana, el ojo de una rana, los órganos de una rana, tú puedes reducir ese conjunto en funcionamientos, digamos, juntarlos y, digamos, prever cómo percibe una rana, van a decir ellos. Entonces, aquí viene uno de los clásicos problemas dentro de la filosofía que analiza tanto la psicología como el comportamiento humano, que es que se pensaba que la suma de las partes era equivalente al todo, ¿no? Ese es el problema de lo humano, ¿no? Podemos conocer exactamente cómo funciona cada célula del humano, pero pareciera que cuando lo juntamos hay algo que no vemos, hay algo que no encontramos, hay eso que Freud podría llamar el inconsciente, ¿no? La subjetividad, etcétera, que no está en el conjunto físico de lo humano. Pareciera que hay una lógica que, virtud del conjunto, emerge, ¿no? Y aquí, mientras leía lo que plantea Ernest Cassirer en Antropología Filosófica, me recordó a otro autor que yo también he leído, que es Mario Bunge, que de hecho aquí tengo el libro. Me recordó este texto que se llama Buscar la filosofía en las ciencias sociales, de Mario Bunge. Aquí él habla de un concepto de emergencia, ¿no? Él dice que lo emergente es aquello que nace virtud de la lógica que emerge a partir de la relación de ciertas cosas distintas. Por ejemplo, yo puedo tener una tarjeta de plástico, pero esa tarjeta de plástico no tiene sentido si no estoy en la sociedad. Por ejemplo, hablo de mi carnet de identidad. Si yo tengo mi carnet de identidad en medio de la selva, en un lugar cualquiera, sin gente con la que relacionarme, eso no es nada más que un carnet de plástico, ¿bien? Pero cuando yo estoy en la ciudad, ese pedazo de plástico obtiene todo un sentido y un simbolismo. Me permite entrar a ciertos lugares, me da un cierto estatus. Ahí emerge la ciudadanía. O sea, la ciudadanía es un fenómeno emergente en virtud de un cierto conjunto de relaciones sociales, de un cierto conjunto de individuos que se relacionan a su alrededor de una cierta forma, que tienen un cierto fin, que tienen una cierta idea. Ahí emerge la identidad, ahí emerge el concepto de ciudadanía. Sin ese concepto de ciudadanía, sin esa lógica que se establece entre estos individuos y estos pares, no emergería el concepto de ciudadanía. Eso es un concepto emergente. Digamos, una lógica que hace que emerja. Sin esa lógica, que está basada en un conjunto de relaciones materiales, no puede emerger el concepto de ciudadanía. Entonces eso es lo que me recordaba un poco a la idea de subjetividad o de identidad, digamos, leyendo a Ernst Cassirer, y cómo él hace esta crítica de la idea que existía en ciertos filósofos de la biología o ciertos filósofos, digamos, del siglo XVII, del siglo XVIII, que pensaban que la subjetividad o el yo o la identidad, etcétera, estaba presente en la carne misma, en que se podía hallar un lugar. Pero después, claramente, hemos visto que no. El problema de la identidad es un problema que en filosofía hasta ahora subsiste. Y esto que Cassirer lo escribe en 1940. Sigamos un poco con la lectura de Cassirer, ¿no? De hecho, él incluso menciona hasta unos filósofos que pensaban que la matemática era el orden superior de toda la ciencia y que una vez que tengamos desarrolladas las matemáticas íbamos a poder desarrollarlo todo, ¿no? Y esto hasta ahora se ha comprobado que no es así. Hay un límite para la matemática. Ese límite es la teoría es la física cuántica, ¿no? Lo que pasa más allá de la física cuántica y esta idea de que hay un momento en el que no sabemos cómo predecir lo que va a pasar más allá de la materia, lo muy pequeño o lo muy grande, no sabemos cómo se comporta. No sabemos qué es lo que ocurre dentro de un agujero negro y no sabemos qué es lo que ocurre en el momento más infinitesimal de la materia.
eso implica, digamos, que la matemática no ha llegado a un tope, digamos que no tiene límite. Por ende no podemos desarrollar algo completamente, y esto tampoco ha podido hacer que desarrollemos las teorías de la física y el conocimiento de la física a cabalidad. Por ende hay cosas que se nos escapan. Entre tantas esas cosas que se nos escapan está precisamente el yo, está la identidad. Se tiene toda una teoría de cómo opera, digamos, el yo, la conciencia a nivel neuronal, pero no se sabe dónde está específicamente, y no se sabe lo que la compone, pero no se sabe cómo se ordenan esas partes que la componen para que emerja esto que llamamos identidad. Porque si no, si supiéramos cómo funciona, así cómo opera, digamos, el orden para que amaneciera algo de identidad, ya hubiésemos solucionado hace mucho tiempo el problema de la inteligencia artificial. Pero continúo con Antropología Filosófica de Katzire. Bueno, al final Katzire nos va a hacer introducción a su concepto clave. Después de haber hecho este proceso, va a decir: miren, esto es lo que ocurre. Por esta razón no se sabe afrontar bien el problema filosófico, porque se pasa algo por alto. El concepto que vuelve al humano tan humano, que nos diferencia de lo animal, digamos, que nos da una inteligencia distinta, es el símbolo, lo simbólico. Digamos, lo que va a decir Katzire es: los animales reconocen signos. Digamos, de hecho va a mencionar los experimentos de Pavlov. ¿Cuáles son los experimentos de Pavlov? El acondicionamiento clásico, ¿no? El refuerzo positivo y el refuerzo negativo. Yo le digo al animal: haz esto, y le refuerzo. Para que no haga eso, lo castigo. Refuerzo clásico. Perdón. Bueno, a través de la idea de Pavlov, nos va a decir Katzire, se ha llegado a una conclusión. Primero, que lo humano es distinto a lo animal, en tanto que el animal reconoce signos. El ser humano reconoce símbolos. ¿Cuál es la diferencia crucial? El signo es un ruido cualquiera, una imagen, una acción, que gatilla un comportamiento. El signo es el gatillante. El comportamiento es la respuesta. Digamos, el animal responde a un estímulo. El ser humano es capaz de imaginar estímulos incluso. O sea, va más allá. El ser humano es capaz de inducirse reacciones a través de la imaginación. Entonces va más allá. No es meramente un espectador pasivo de lo que ocurre a su alrededor, que reacciona y genera una respuesta intuitiva a aquello que ocurre. No. El ser humano es capaz de formular respuestas complejas. Es capaz de reaccionar de forma compleja. Es capaz de accionar de forma compleja. Es capaz de ser el motivador de una acción. Es capaz de generar una reacción en el otro. Lo que por lo visto los animales no hacen. Bien. O sea, vamos a leer un poco de esta diferencia que le establece entre lo que va a llamar el lenguaje emocional, entre comillas, o la inteligencia emocional, que va a ser una inteligencia, el lenguaje emotivo, que va a ser un lenguaje compartido tanto por animales como por seres humanos. En ese sentido, nosotros somos animales, poseemos el lenguaje emotivo. Va a mencionar los experimentos de los chimpancés. Cuando tú dices a un chimpancé, le dices a un ser humano, reconoce la emoción de ese chimpancé. El chimpancé sabe, el ser humano sabe que el chimpancé se está riendo, porque evidentemente se está riendo. Tiene alegría, tiene tristeza, tiene miedo. Entre los animales pueden reconocerse, pero esa emoción, digamos, que reacciona, no sé, miedo, por ejemplo, que le transmite miedo a los demás chimpancés. Imaginemos una situación en la selva. Es un signo para los animales, ¿no? Es un signo de peligro. No es necesariamente ahí viene un tigre que se está moviendo, entre comillas, entre los árboles, abajo, miren en tal dirección. No, hay un conjunto de signos que le dicen al animal, que le transmiten un cierto mensaje, pero que el animal no va a interpretar específicamente como algo proposicional, ¿no? Que va a ser la diferencia. Todos compartimos lenguaje emotivo, pero solamente los humanos tenemos lenguaje proposicional. Eso es lo que va a decir Katzire. Vamos a leerlo. Aquí tocamos el punto crucial de todo nuestro problema: la diferencia entre el lenguaje proposicional y el lenguaje emotivo. Representa la verdadera frontera entre el mundo humano y el mundo animal. Todas las teorías y observaciones concernientes al lenguaje animal, a las que se le escapa el reconocimiento de esta diferencia fundamental, carecen de significación. En toda la abundante bibliografía sobre la materia no parece haber prueba concluyente de que ningún animal diera jamás este paso decisivo de lo subjetivo a lo objetivo, del lenguaje afectivo al lenguaje proposicional.
Koehler, que es el científico en el que él está leyendo sus investigaciones para afirmar esto, insiste enérgicamente en que el lenguaje se halla definitivamente fuera del alcance del mono antropoide. Sostiene que la falta de ese recurso técnico inestimable y la gran limitación de esos componentes tan importantes del pensamiento, las llamadas imágenes, constituyen las causas que impiden que el animal logre jamás un inicio de desarrollo cultural. A la misma conclusión llega Resves. El lenguaje, afirma, es un concepto antropológico que por lo tanto tiene que ser enteramente descartado del estudio de la psicología animal. Si partimos de una definición clara y precisa del lenguaje, resulta automáticamente eliminadas todas las otras formas de expresión que encontramos también en los animales. Yerkes, que ha estudiado el problema con especial interés, nos habla en un tono más positivo. Está convencido de que en lo que respecta precisamente al lenguaje y al símbolo existe una relación estrecha entre el hombre y el mono antropoide. Esto nos sugiere que acaso hemos dado con una etapa filogenética primitiva en la evolución de los procesos simbólicos. Hay pruebas abundantes de que varios otros tipos de procesos de signo, diferentes del simbólico, ocurren con frecuencia y funcionan efectivamente en el chimpancé. Habla Katsire, pero todo esto resulta definitivamente prelingüístico, según la opinión del mismo Yerkes. Estas expresiones funcionales son extremadamente rudimentarias y simples y de una utilidad limitada si lo comparamos con el proceso cognoscitivo humano. Bien, se entiende más o menos, se entiende a lo que iba Katsire, ¿no? Digamos, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué? Les voy a leer un párrafo, digamos, antes de continuar. Para que comprendamos que la cultura, o porque recuerden que esto es filosofía de la cultura, digamos, la cultura no puede nacer si no existe este fenómeno del lenguaje. Y antes de leerle la cita que les traigo también de Katsire, la voy a dejar anotada ahí, espérenme. ¿Por qué es importante esto? Hay un caso que menciona Katsire en su texto, en los primeros 4 capítulos, donde una niña que no ha recibido educación formal, es un dato muy importante, durante varios años, que apenas si sabe hablar y relacionarse con su entorno, es internada en un colegio especial, digamos, para personas con retraso en la educación, con retraso en su proceso cognitivo. A esta niña le comienzan a enseñar el alfabeto, el abecedario, y ella lo empieza a asimilar, digamos, palabra tras palabra, lo aprende todos los días, se lo rememoriza una y otra y otra y otra y otra vez. Al final de su proceso de retorno, digamos, de reacomodación o de reeducación, la maestra le empieza a deletrear cosas, ¿no? La niña dice, ¿qué es eso? Y la maestra dice, A-G-U-A, agua. Ah, y la niña, al cabo de unas tantas palabras que la niña pregunta por todo, ella aprende a reconocer, a identificar eso que vierte ahí por la fuente con la palabra agua, con el concepto agua. Y dice A-U-A. Así menciona Katsire. Agua. Agua. Y la niña se desborda en alegría y empieza a mencionarlo todo, a hablar de todo. Empieza a decir techo, árbol, cielo, libro, y empieza a hablar y empieza a preguntar de todo. Y estuvo muchos días preguntando todo, cómo se llamaba todo. Y lo recordaba tan fácilmente y empezaba a formular ideas, palabras, conceptos. Entonces lo que dice Katsire, el lenguaje proposicional es un fenómeno crucial en lo que entendemos como conciencia, como individualidad, digamos como interioridad, como subjetividad, llámenle como quieran, ¿no? Como razonamiento, razón. La capacidad de nombrar el mundo es esencial. Y ahí es donde llega el concepto de símbolo. No es un signo. El hecho de que la niña sepa reconocer que eso se llama agua no es un signo. No es que haya algo que gatilló su reacción de agua, no. Ella supo hacer un link entre el concepto agua y el objeto físico. Y ahí está el símbolo agua. Por eso, el símbolo
no se haya alojado en ninguna parte material de nuestra cabeza o en nuestro cerebro. Está, digamos, en un lugar intermedio entre la imagen o la imaginación y el objeto físico. Digamos, el símbolo no es la realidad, pero sin el símbolo no podría haber realidad, porque no hay un objeto referencial de la imaginación, del, digamos, el concepto agua y el objeto físico que referencia ese concepto. Por eso Katsire es un neokantiano, ¿ya? Recuerden que Kant hace esta diferencia entre noumeno y fenómeno. ¿Cuál es el noumeno? El noumeno es el objeto indeterminado. Es lo que está indeterminado, es lo que no está con la palabra, ¿ya? Digamos, hay un noumeno del agua, sí, hay un noumeno del agua, pero me es inaccesible. Yo no puedo acceder, yo no puedo llegar al noumeno agua. No puedo percibir, no puedo sentir, no puedo presenciar, no puedo fenomenizar, ¿ya? Porque el fenómeno, el fenómeno en la acepción griega, en el origen griego, es lo que se aparece. Esto es crucial, es la distinción más crucial de Kant. El fenómeno es lo que se aparece, el noumeno es lo que está más allá de lo que se aparece. A mí se me aparece algo, pero no se me aparece toda su completitud, no se me aparece su totalidad. Se me aparece una percepción que está mediada por el oído, por la visión, por el olfato, por el gusto, por el equilibrio, por los colores, por la profundidad, por las dimensiones, por la altura. Todas estas cosas están dimensionadas según mi propia perspectiva. Bien, ahí está el fenómeno. Para yo llegar al fenómeno tengo un concepto. Ese concepto me permite a mí, digamos, referenciar el fenómeno en el espacio. Esto es tan así, que yo he leído algunas investigaciones antropológicas sobre algunas, digamos, tribus, lo he leído en algunos libros sobre estos temas, sobre tribus que no reconocen el color azul, digamos, y cuando tú observas su experiencia material, ellos no han tenido una cercanía con el mar, no han tenido cercanías con fuentes de agua importantes. Por lo tanto, ellos reconocen muy pocas tonalidades de azul, y sí es que en su lenguaje tienen una palabra para el azul. Pasa exactamente lo mismo con el verde. Hay tribus que pueden reconocer montones de matices de verde. Creo que más de 100 matices distintos de verde. O lo mismo con tribus que crecen en lugares con nieve, en la alta montaña, que pueden reconocer 10 matices distintos de blanco. Ya, anda que te reto a que reconozcas un matiz distinto de blanco que el blanco de hoja o el blanco natural que estamos más acostumbrados a ver. ¿Cachai? Entonces, esto es crucial. Digamos, lo que yo nombro adquiere una sustancialidad en el espacio. Es una sustancialidad cognitiva. Yo puedo, digamos, mientras más lenguaje poseo, mientras más cultura veo, mi realidad adquiere una forma y una profundidad distinta, significativamente distinta. Para lograr esa profundidad es que yo uso el símbolo. Y los símbolos tienen herramientas, digamos, tienen fuentes por las cuales se reproducen, tienen orígenes y tienen formas de reproducirse en la realidad. ¿Cómo se reproducen los símbolos en la realidad? A través de distintas herramientas, la educación, la socialización, etc. En el fondo, cuando hablamos de procesos de socialización, son procesos de simbolización, de alguna forma. Es donde nosotros traspasamos los símbolos de nuestra cultura a las siguientes generaciones. Les decimos, mira, así funcionan las calles, a estas personas hay que respetar, de estas personas tienes que alejarte, esto es bueno, esto es malo. Digamos, lo virtuoso, lo moral, lo ético, etc. Son todas cosas simbólicas. No están sustentadas en la realidad. No hay nada en la realidad que te diga que robar es malo, que matar es malo. No hay nada que te haga con la realidad. Hay una institución que existe en virtud de la cultura humana. ¿Por qué esa institución castiga ciertas acciones y otras no? Porque esas acciones para nuestra cultura, a través de nuestra historia y de nuestras relaciones, métele relaciones de clase, relaciones de subjetivación, relaciones de poder, el nombre que queráis, eso ha quedado como lo malo y esto ha quedado como lo bueno. Eso se castiga y eso se recompensa. Digamos, puede ser en lo abstracto. En lo material, evidentemente, a veces las cosas son diferentes. Digamos, queremos que castiguen eso que nos parece malo, pero para la ley no le parece malo y no lo castiga. Bueno, esos son problemas sociales. Pero en el fondo, para que nosotros nos podamos socializar, se nos tienen que enseñar un conjunto de símbolos. Esos símbolos no están patentados en ninguna parte. Están en la cultura.
La cultura, digamos, es como esta especie de hucha, de saco de símbolos, en el que nosotros le traspasamos a nuestras siguientes generaciones lo que nosotros creemos que es el mundo, cómo debe funcionar y para qué existimos, lo que somos, etc. Bien, o sea, es a través de lo simbólico que el individuo logra encontrar su lugar en el mundo. Sin símbolos, el ser humano no se halla en el mundo y se ve casi como cualquier otra bestia, entre comillas, arrojada a la existencia sin más razón que ser, que comer, reproducirse y morir. La única forma de que hallemos, digamos, una razón existencial, de que entendamos la razón por la cual existimos, es a través del símbolo. Bueno, les recuerdo, esto es Comentarios Filosóficos, una nueva sección de mi canal donde vamos a estar comentando los textos, los libros, y yo les voy a leer, les voy a traer pequeñas citas o algunas citas para que vayamos aprendiendo y reflexionando en conjunto, digamos. La mejor forma de aprender es reflexionar en comunidad. Bien, vamos a ir con otra cita de Katsire, ya la última cita, para terminar el comentario. Sin embargo, ya no hay salida de esta reversión del orden natural. El hombre no puede escapar de su propio logro. No le queda más remedio que adoptar las condiciones de su propia vida. Ya no vive solamente en un puro universo físico, sino en un universo simbólico. Fíjense. El lenguaje, el mito, el arte y la religión constituyen parte de este universo. Forman los diversos hilos que tejen la red simbólica. La urdimbre complicada de la experiencia humana. Como si el símbolo fuese una red que se entreteje palabra tras palabra, significante tras significante, experiencia tras experiencia. Me acuerdo de un texto de Maturana que se llama, ¿cómo se llama? Algo de lo matrístico, el juego, era Amor y Juego, así se llama, Amor y Juego, de Maturana, donde habla de cómo la cultura humana se entreteje a través de conversaciones. Es muy interesante el poder que le da esa palabra, la palabra conversación, porque dice como conversaciones, como si fuesen tradiciones de conversaciones. Hay ciertas tradiciones que convergen en cierta forma. Él hace una crítica a lo que son las conversaciones patriarcales, que son las conversaciones sobre el poder, la guerra, el recurso, el control, la dominación, la nación, la patria, etcétera, que son conversaciones patriarcales. Y él va a decir que hay otras conversaciones, hay otro, digamos, raíz conversacional, digamos, otro juego de palabras. De hecho, tiene muchos conceptos por el cual formamos una cultura distinta, una cultura alterna, una especie de cultura subterránea que se ha mantenido en lo privado, en conversaciones de madre con las hijas y con los hijos. ¿Cuáles son esas conversaciones? Las conversaciones del respeto, del amor, del juego, del diálogo, de la paz, que son conversaciones que se mantienen subterráneas, ¿no? Él menciona, las grandes naciones juegan el juego de la guerra, el juego de los hombres, esa clase de conversaciones, pero en lo privado, digamos, en lo familiar, en el amor, en lo aclanado, se desarrolla otra clase de conversaciones, que debería ser, según Maturana, el lugar por donde debería avanzar la humanidad, digamos. Eso me recuerda mucho a esto, ¿no? Porque esta especie de red también me recuerda a otra idea de Nietzsche, de cómo la cultura es como el lenguaje humano, es como una especie de castillo de telas de araña que se forma sobre el mar. Esa es una imagen muy buena que tiene Nietzsche en uno de sus textos, que no recuerdo el nombre del texto, pero uno cortito. En algún momento lo traeremos a colación. Bueno, sigamos. Experiencia humana. Todo progreso en pensamiento y experiencia afina y refuerza esta red. El hombre no puede enfrentarse ya con la realidad de un modo inmediato. Fíjense, el hombre no puede enfrentarse ya con la realidad de un modo inmediato. Eso es interesante. Porque poseemos la noción, digamos, natural, cotidiana, de que lo que vemos a nuestro alrededor es tal cual lo que es. Pero resulta que tal cual lo que es, se nos ocultan muchas razones. Se nos oculta lo cultural, lo histórico, se nos oculta lo traumático, lo subconsciente, lo inconsciente. Bien, todas esas cosas que no vemos, que al fin y al cabo son las que otorgan sentido. ¿Por qué? Si no hubiese ocurrido un montón de cosas, si no pensáramos de cierta manera, si no tuviéramos cierta experiencia política, cierta experiencia humana, lo que percibimos como experiencia
de nuestro país, de nuestra nación, de nuestras calles, de nuestra gente, de nuestros vecinos, sería distinto. Percibiríamos al otro de una forma distinta. E incluso las calles, la forma de funcionar, el público, el diario, todo se percibiría de una forma distinta. Porque aquello que constituye la red de sentido con la cual entendemos el mundo sería distinta. Entonces, eso es lo crucial. Es lo que no está presente en la realidad, lo que subyace a la realidad. ¿Y dónde subyace? En nuestra memoria, en nuestro ser. O sea, al fin y al cabo, lo que llamamos cultura es la comunión de nuestras experiencias. Digamos, es el geist, es el espíritu en términos hegelianos. El hombre no puede enfrentarse ya con la realidad de un modo inmediato. No puede verla como si dijéramos cara a cara. La realidad física parece retroceder en la misma proporción que avanza su actividad simbólica. Fíjense. Como si la actividad cultural, lo civilizado, impusiera un cierto parar, ¿no? Un cierto pare. Digamos, es como si Cassirer nos diría, somos muy estúpidos para vivir en la naturaleza, porque no pensamos rápido. Debemos detenernos a pensar, a cranear, a imaginar. ¿Por qué? Porque debemos detenernos y acceder a nuestro mundo simbólico para accionar de forma humana. ¿Por qué tenemos esta noción de que actuar rápido, actuar instintivamente, es eso, es como actuar instintivamente, como a un nivel de animalía, ¿no? Como un nivel de animal. Eso es instintivo, rápido. En cambio, civilizado, cultural, como más lento, es todo más apacible, más tranquilo, más meditativo, más reflexivo. Interesante. En lugar de tratar con las cosas mismas, en cierto sentido, conversa constantemente consigo mismo. Interesante, ¿no? Interesante cómo deja ahí el ego, ¿no? Cómo hemos agrandado nuestro ego o nuestra visión propia del mundo. O sea, somos tan ególatras que para poder vivir en paz tenemos que transformar todo a nuestro alrededor a nuestra imagen y semejanza, ¿no? O sea, nuestra comodidad es nuestra comodidad, no es adaptarnos al mundo. El mundo se tiene que adaptar a nosotros, ¿no? Somos ególatras en ese sentido, ¿no? Todo el mundo, incluso lo que no es nuestro o lo que no nos corresponde como otra especie, tienen que aguantar las consecuencias de nuestra acción. Se ha envuelto en formas lingüísticas, en imágenes artísticas, en símbolos míticos o ritos religiosos, en tal forma que no puede ver o conocer nada sino a través de la interposición de este medio artificial. Su situación es la misma en la esfera teórica que en la práctica. Tampoco en esta vive en un mundo de crudos hechos o a tenor de sus necesidades y deseos inmediatos. Vive más bien en medio de emociones, esperanzas y temores, ilusiones y desilusiones imaginarias, en medio de sus fantasías y de sus sueños. Es hermoso, ¿no? Es como uno está diciendo que así tú nunca haces las cosas por hacerlas nomás. O sea, sé honesto contigo mismo, contigo misma. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Porque quieres placer? ¿Porque te sientes infeliz? ¿Porque te sientes triste? ¿Porque te sientes alegre? ¿Porque esperas esto de otra persona? ¿Porque quieres que esto ocurra? ¿Porque quieres tensionar para que esto cambie? O sea, nada lo hacemos porque sí. Pareciera ser que es una diferencia muy crucial, ¿no? Lo animal en la naturaleza reacciona con su entorno, se desarrolla en su entorno y establece un equilibrio con su entorno. Es un organismo más. El ser humano es capaz de ir más allá. ¿Por qué? No porque quiera satisfacer sus necesidades, no porque para comer tiene que comer más, no, sino porque quiere ir más allá, porque se siente atraído, porque tenemos curiosidad, porque queremos aprender, porque queremos conocer. Esta noción del ser humano como un ser humano racional, que busca el saber, que ama el saber, es una noción que incluso ya manejaba Aristóteles. Aristóteles pone al ser humano como una bestia racional, como un animal racional que desea el saber, que ama el saber y que genera felicidad a través del saber. Obviamente después esa va a ser lo que habíamos conversado, la noción de ataraxia en los helénicos. Bueno, y cierra esta cita, cierra esta frase Cassirer, digamos, con una cita. Lo que perturba y alarma al hombre, dice Epícteto, no son las cosas, sino sus opiniones y figuraciones sobre las cosas. Bueno, ¿qué más comentar? ¿Qué más mencionar? La verdad, considero que ya está todo dicho.
Todo dicho. Muy, muy bueno. Recomendadísimo. Antropología filosófica, de Ernst Cassirer. Yo leí algunas citas de los primeros 4 capítulos. Espero que le haya gustado este comentario filosófico. Espero que le haya dejado un pensamiento, una reflexión. Muchas gracias a la persona que se conectó. Muchas gracias. Quizás vaya en el metro y te agradó escuchar este comentario filosófico. Si estás en Spotify o si me estás escuchando por cualquier red, muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden, yo soy el Zurdo Cristian. Esto fue Comentario Filosófico. Me pueden buscar en Twitch como el Zurdo Cristian, en YouTube como el Zurdo Cristian, en TikTok como el Zurdo Cristian y en Instagram como el Zurdo Cristian. Y hasta en Twitter como el Zurdo Cristian. Esto es muy referente, no me gusta la verdad. Pero bueno, búsquenme en todas mis redes sociales. Muchas gracias por llegar hasta aquí y recuerden, reflexionen, piensen, deténganse a pensar, dense unos 10 minutitos al día para pensar cosas importantes que en nuestro tiempo no le damos espacio para ello. Estén muy bien, muchas gracias por haber llegado hasta el final.